Doy 10 dracmas, y Dios me da 50 de vuelta. Padre Jacobos, Salikis, parte 2. Te contaré sobre otra situación difícil. No tenía la intención de ir al monasterio, pero fui por un hombre. Esto fue en la exaltación de la Santa Cruz del Señor. Era mediodía. El anciano Jacobos estaba descansando en su celda. De hecho, el padre Jacobos estaba leyendo un canon tras otro. El padre Quirillos, el abad del monasterio, nos hizo un café y fui a hacerle compañía. El abad se volvió hacia mí y dijo: Padre Pablo, te estaba esperando. Le dije: Geronda, no planeaba venir a verte, pero vine por un hombre. Él me dijo: cuando estábamos almorzando, el padre Jacobo se volvió hacia mí y dijo: el padre Pablo aún no está aquí, pero está viniendo. ¿Cómo lo sabía? A través de la gracia, a través de los ojos de Dios. Un día, el sobrino del anciano Jacobos, o más bien, el esposo de su sobrina, estaba en un barco. El padre Jacobos la llamó y le preguntó: ¿cómo está tu esposo? Todo está bien, Geronda. Está en un barco. Bien, bien, hija mía. Ella se sorprendió, y cuando su esposo la llamó, ella le preguntó: ¿cómo estás? Todo está bien. ¿Estás seguro? Sí, mi amor, todo está bien. ¿Seguro que todo está bien? Sí. Pero, ¿por qué me preguntas eso? Porque el padre Jacobos me llamó hoy y preguntó cómo estabas. Entonces su esposo confesó que habían encallado, pero el capitán logró sacar el barco del escollo sin ningún problema, y continuaron. Cuando estaba a punto de nacer el primer hijo de esta familia, la noche anterior, a las 9 de la noche, alguien llamó a la puerta. Se preguntaron quién había venido a una hora tan tarde. Abrieron la puerta, y en el umbral estaba el anciano Jacobos con un relicario con la santa mano de San David. Cruzó el estómago de la mujer embarazada. Cuando el anciano se quedó a solas con su esposo, le dijo: tendrás algunas pequeñas dificultades mañana, pero no te preocupes. Al día siguiente, la joven familia fue al hospital de maternidad. Hubo algunas complicaciones durante el parto, y en un momento, el médico salió de la sala de operaciones y preguntó al esposo: ¿a quién debo salvar, al niño o a la madre? El esposo se enfureció y le gritó al médico: Dios no permita que pase algo a mi esposa, tendrás problemas. El médico volvió a la sala de operaciones. Más tarde, el mismo médico salió al pasillo, llorando, y yo estaba listo para atacar al médico, dijo el esposo, pero él dijo entre lágrimas: he estado trabajando en la sala de operaciones durante muchos años, pero es la primera vez que siento tan claramente la mano de Dios. El bebé estaba enredado en su cordón umbilical, pero se movió de tal manera que su pequeño cuerpo se liberó. No podía entender cómo sucedió. Hoy, este niño es una verdadera bendición. La vida del padre Jacobos estaba llena de tales casos, que para él eran simples en el sentido de confianza y oración a Dios, a través de los cuales sucedían milagros. Se necesitarían muchos libros para describir estas intervenciones y milagros. El día de su dormición había llegado. Después de la fiesta de la entrada de la Santísima Theotokos, partió para el reino de Dios. Todos nos reunimos en el monasterio, y entonces la gente comenzó a contar historias. Un maestro me dijo: tengo una sobrina que quería venir a ver al anciano. Ella vio al padre Jacobos en un sueño y le dijo: Geronda, realmente quiero venir a hablar contigo. Pero él le dijo: vendrás, pero no me encontrarás, porque he dejado este mundo. Y de hecho, el anciano Jacobos murió ese día. El día después de su funeral, cuando terminó la divina liturgia, una doctora y su esposo vinieron al monasterio. Los monjes les dijeron dónde estaba la tumba del anciano. Pensé que debían ser sus amigos que no pudieron asistir al funeral, pero era la primera vez que estas personas venían al santo monasterio. La doctora me dijo más tarde: quería reunirme con el padre Jacobos por un problema de salud grave que tenía mi hermana. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos venir al monasterio. Pero ayer al mediodía, durante un descanso en el hospital donde trabajo, estaba tomando café con mis colegas y escuché a alguien hablando en la radio. Sus palabras nos impresionaron, y llamé a la estación para preguntar quién estaba hablando. Nos dijeron que era el padre Jacobos del monasterio de San David, quien había muerto y cuyo funeral se estaba llevando a cabo ese día. Pero, ¿qué sucedió el día anterior? La doctora vio al anciano Jacobos, en una visión, quien respondió a los problemas de su hermana, y por la mañana la mujer le dijo a su esposo: pase lo que pase, vamos al monasterio el sábado. Fueron al santo monasterio, pero el padre Jacobos ya no estaba entre los vivos. Pero aún así, él respondió: aquí hay otra historia.
En el 40º día después de su descanso, había mucha nieve en el monasterio. Y un marinero vino de visita. Tan pronto como llegó a tierra, escuché a un monje decirle, vamos, él te está esperando detrás de la iglesia. Caminando por el monasterio, vi que este hombre estaba llorando. Pasé junto a él con tacto. Más tarde lo encontré en la cocina. Los monjes lo habían invitado a tomar un café, y nos contó que acababa de bajarse de un barco. Cuando estábamos almorzando, su pequeña hija le dijo, papá, el abuelo al que vinimos a ver murió. Se volvió hacia su esposa y le preguntó, ¿quién murió? Ella dijo, el padre Jacobos. No te lo dijimos para que no te preocuparas. El marinero se levantó, se subió al coche y condujo al monasterio. ¿Por qué? Porque mientras estaba en la India, su barco se había averiado, y no podían averiguar qué causó el daño al barco. Ese día, el padre Jacobos murió, y esa noche, sin saber que el anciano había partido de este mundo, el marinero lo vio en un sueño, y el padre Jacobos le dijo, Nico, el barco está dañado aquí. Necesitas cambiar esta pieza, y continuarás tu viaje. De hecho, todo fue tal como dijo el anciano. Recuerdo que una mujer que escuchó esto se persignó y dijo, este es un hombre santo. Y uno de los hermanos bromeando le dijo, ¿qué hombre santo? Es un tramposo. Nos dijo que nunca había ido a ningún lado, pero ha estado incluso en la India. Si alguna vez tienes algún problema serio, llama al padre Jacobos. Hay muchas personas que podrían contarte sobre el anciano Jacobos. Antes de continuar mi historia sobre eso, te contaré sobre otro incidente que ocurrió después de su muerte. Había un hombre que fue ingresado en el hospital con problemas de salud graves. Fue operado y estuvo en coma durante 10 días. Pero durante el tiempo que estuvo en estado comatoso vio en la pared opuesta el rostro de un anciano, muy similar a San Nicolás. Pero no tenía una mitra de obispo en su cabeza, solo una camilabca monástica. El hombre le contó al médico, y el médico dijo, te puedo decir una cosa. Cuando te trajeron aquí, había un 3% de posibilidades de que vivieras y un 97% de posibilidades de que murieras. Cuando me gradué de la universidad, mi profesor me dio un consejo, hijo mío, si alguna vez tienes algún problema serio, llama al padre Jacobos del monasterio de San David. Nunca había estado en ese monasterio, nunca conocí al padre Jacobos, aunque realmente respeto y honro a mi profesor, y cuando vi el estado en el que estabas, me dirigí al padre Jacobos en oración. No sé, tal vez eso signifique algo para ti. El paciente, que luego se recuperó rápidamente y volvió a casa, contó a sus familiares sobre esto. Un día, uno de sus parientes le preguntó, pasé por una librería y vi en la vitrina un libro sobre el padre Jacobos, de quien había hablado el médico, y lo compré para ti. Tan pronto como el hombre vio la foto en la portada del libro, estalló en lágrimas. Era el mismo anciano cuyo rostro había visto en la pared durante 10 días. Era el mismo monje al que el médico había rezado y gracias a quien el paciente fue sanado. Entonces este hombre vino al santo monasterio y contó lo que le había sucedido. El Señor nuestro Dios vive. ¿Qué podemos decir? Lo que dijo una vez cuando algunas celebridades vinieron a verlo desde Atenas. No conocían al padre Jacobos antes de eso. Vinieron y lo conocieron. Una de las mujeres le dijo al despedirse, Geronda, estamos regresando al mundo secular y hay tantos problemas y dificultades allí. ¿Qué podemos decirle a la gente? Él se volvió con una expresión magnífica en su rostro, los miró a todos y dijo, mis hijos, el Señor nuestro Dios vive. Díganles eso. Él mismo vivía en el Dios viviente, y ese era su mensaje. El padre Jacobos mostró un gran amor por todos y por todo. Nunca sintió antipatía por nadie. Y si alguien acosaba al padre Jacobos, él lo perdonaba. Cuidaba de todos los necesitados y a menudo me decía, Padre mío, tengo una bolsa en mi celda. Cualquier dinero que alguien me dé, lo pongo en la bolsa y lo distribuyo desde allí. El padre Jacobos ayudó a muchas personas. Doy 10 dracmas, y Dios me da 50 de vuelta. Te contaré sobre 2 casos que me sucedieron personalmente. Un joven de una familia que el padre Jacobos conocía murió. Un día fui al monasterio. ¿Cómo está esta familia?, me preguntó. Geronda, están luchando. Sacó algo de dinero del bolsillo de su sotana y me lo entregó. Hijo mío, da este dinero a la familia para comprar zapatos para sus hijos. Tomé el dinero del padre Jacobos y se lo di a la familia del joven. 10 días después, volví al monasterio. El anciano me preguntó nuevamente por la familia y me dio dinero para darles otra vez. Le dije, Geronda, ya les diste dinero hace poco.
Doy 10 dracmas, y Dios me da 50 de vuelta. Por la mañana, estábamos celebrando el servicio divino, parados detrás del altar, cuando el padre Jacobos me preguntó sobre otra persona y me dio dinero nuevamente. Le dije que ya me había dado dinero para esa persona hace 2 días, y el anciano dijo: No te preocupes, hijo mío, doy 10 dracmas y Dios me da 50 de vuelta. Solía poner a prueba a esta familia a veces. Le pedían agua bendita, y el anciano les preguntaba: mis hijos, ¿para qué necesitan agua bendita? Para rociar los campos, Geronda. ¿Y creen que al rociar los campos con agua bendita obtendrán una buena cosecha? Sí, Geronda. Entonces les daba agua bendita. Granizó en el área donde vivía la familia, pero no cayó ni una sola piedra de granizo en sus campos. Desde entonces, siempre traen las primicias de su cosecha al monasterio para una bendición. Un día, vino un hombre, besó la mano del anciano, y él saludó al peregrino y le dijo: hijo mío, ¿puedo ofrecerte un café y un locomi? Geronda, estamos muy apurados. Solo paramos en el monasterio de camino. Los monjes ya nos trataron. No te preocupes. Solo queremos pedir tu bendición. Inclinado para besar su mano, el hombre le entregó un sobre. El padre Jacobos abrió el sobre frente a mí. Había 50.000 dracmas adentro. Dijo: ¿ves, hijo mío, qué te dije? Doy 10 dracmas y Dios me da 50 de vuelta. No grites, mi amor. Está ocurriendo un milagro. Tampoco olvidaré nunca a un hombre que vino de Londres con un diagnóstico de cáncer. Su tumor era visible a simple vista. El padre Jacobos le preguntó: hijo mío, dejaste al médico y viniste aquí, a las montañas. ¿Por qué viniste aquí? ¿Crees que nuestro santo puede sanarte? Sí, Geronda, lo creo. Al día siguiente, el hombre debía recibir la comunión. Estaba en su celda con su esposa y otros 2 parientes cuando vio que la puerta se abría y entró San David. El santo presionó el tumor del hombre, y él sintió dolor. El santo comenzó a frotar el tumor. Su esposa se asustó y comenzó a gritar porque pensó que su esposo estaba muriendo. Pero superando el dolor, su esposo le dijo: no grites, mi amor. Está ocurriendo un milagro. A la mañana siguiente, el tumor desapareció. Continuará. Metropolitano Paulo de Cisanio Iniciatista.